Buenas tardes, chicos. Hola, profe. Buenas tardes, Hola, profe. profe. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el examen? Bien. Bien. Bien, profe. Hay que decir que bien. Hay que decir que bien. Sí, en realidad yo pasé las actas y a la mayoría les fue bien. Hay muy poquitos reprobados. Así que bueno, los felicito por eso. Y bueno, avancemos en la segunda parte. Ya tenemos un tercio del año adentro. Por lo que veo y la situación de la emergencia sanitaria, vamos a seguir seguramente todo el año de esta manera. No creo que podamos llegar a tener clases presenciales si sigue así la situación sanitaria. Así que bueno, nos vamos a tener que acostumbrar y aprender a utilizar todas las herramientas que se pueda para que aprendamos de esta manera. Bueno, pequeños, no los voy a distraer mucho. Tenemos un teórico cortito hoy, igual que el anterior, porque lo dividimos en dos partes para que no sea pesado. Tenemos la segunda parte de tejido óseo, que es la osificación, ¿sí? Vamos a empezar diciendo con que la osificación es el proceso por el cual se forma tejido óseo y también se denomina osteogénesis, ¿sí? Es la producción de nuevo tejido óseo. Y existen dos tipos de osificación u osteogénesis, ¿sí? Una la que vamos a llamar directa o intramembranosa, y la otra la que vamos a llamar indirecta o endocondral. Las dos se refieren a los distintos tipos de huesos. ¿Se acuerda que vimos en la clase anterior el hueso no laminillar inmaduro embrionario y el hueso laminillar maduro secundario o del adulto, ¿sí? Estas tienen que ver, los tipos de osificación se relacionan con el tipo de hueso, ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, por lo pronto, vamos a dejando claro que hay dos tipos de osteogénesis u osificación. Una la que vamos a llamar intramembranosa o directa, y la otra endocondral o indirecta, ¿sí? Como lo indica su nombre, directa o intramembranosa, no necesita otro tipo de tejido intermediario, ¿sí? Se llama directa porque se forma directamente de tejido conectivo mesenquimático. Mesenquimático es el tejido conectivo embrionario. Se empieza a producir algunos cambios que ya vamos a ver y la osificación a partir del tejido conectivo embrionario, ¿sí? En cambio, la otra es indirecta porque necesita otro tejido que es el cartílago, que ya vamos a ver. Entonces, la osificación indirecta o intramembranosa es una transformación del mesénquima del hueso. El mesénquima es, como les digo, el tejido embrionario, es conectivo indiferenciado, y ocurre en los huesos planos del cráneo, la cara, parte de la clavícula, parte del maxilar inferior, ¿sí? Estos son los huesos a los que llamamos huesos no laminillar, ¿se acuerdan? O inmaduros o embrionarios. Luego de ser formado un hueso por este mecanismo, por la indirecta, sufre los mismos procesos de remodelación que cualquier otro hueso, ¿sí? Y ahora vemos cómo va a ser el proceso de osificación intramembranosa. Cómo es el mecanismo, cómo se produce hueso a partir del tejido embrionario. Decimos que las células mesenquimáticas, cuando vean mesenquimática, es tejido conectivo indiferenciado, embrionario, ¿sí? Se transforman en osteoblastos. Entonces, algunas células pluripotenciales del tejido conectivo embrionario se transforman en osteoblastos. Y los osteoblastos, ¿qué hacían? Producían matriz ósea, después se convertían en el osteocito, ¿sí? Y esto se produce aproximadamente en la 8ª semana de desarrollo embrionario, ¿sí? Aproximadamente los 2 meses de desarrollo embrionario. Y se agrupa
en zonas donde se forma el hueso. Entonces, ¿qué pasa? El tejido embrionario indiferenciado empieza a agruparse en los lugarcitos donde vamos a tener hueso, donde el feto va a tener hueso, en este caso es el embrión, y se junta ahí este tejido embrionario indiferenciado y comienza a transformarse en osteoblastos, para poder producir después tejidos óseos, ya sea matriz extracelular y osteocitos, ¿sí? Y todo esto está envuelto en una membrana de tejido conectivo, denso, por eso se llama intramembranosa. Entonces, para dejarlo más claro, nosotros tenemos células indiferenciadas del tejido embrionario, se van a ir a ubicar grupos de estas células en los lugares donde vamos a tener huesos, por ejemplo, huesos planos, en este caso en el cráneo, ¿sí? Se va a ubicar en el cráneo, este conjuntito de células va a estar envuelto por una membrana de tejido conectivo y van a empezar a transformarse de células indiferenciadas a osteoblastos, y estos osteoblastos van a empezar a producir matriz ósea, ¿sí? ¿Se entiende ahí el primer paso? Sí, profe. ¿Sí? Es complicado, por eso trato de buscarle varias formas. Pero bueno, es el tejido embrionario que al principio son todas células indiferenciadas, que van a dar después origen a los órganos, a los otros tejidos conectivos y todo lo demás. Un grupo de esas células se ubica en el lugar donde vamos a tener los huesos, en este caso no laminillar, como los huesos del cráneo. Se ubican ahí, envueltos en una membranita de tejido conectivo, y empiezan a convertirse de células indiferenciadas a osteoblastos. Y estos osteoblastos empiezan a producir hueso, ¿sí? Ya sea matriz ósea, sustancia extracelular, como osteocitos. Los osteoblastos fabrican, entonces dijimos, sustancias intercelular u osteoide, y luego se calcifica y queda formado el hueso, ¿sí? El hueso que se constituye de esta manera es el inmaduro, primario o no laminillar, ¿se acuerdan? Que dijimos así. Acá tenemos, por ejemplo, estas imágenes de, acá no, acá tenemos osificación endocondral, ya lo vamos a ver. Pero acá en los huesos del cráneo se produce la osificación intramembranosa, ¿sí? Se empieza a juntar un acúmulo de células envuelta en una membranita, y ahí empiezan a convertirse en osteoblastos, y así empiezan a formar los huesos. Los huesos planos del cráneo, del maxilar inferior, también algo de la clavícula, ¿sí? Y el otro mecanismo, entonces el primer mecanismo es un mecanismo por el cual células indiferenciadas comienzan a formar hueso en la etapa embrionaria, y no cualquier hueso, sino que los huesos no laminillares. Lo vamos a encontrar en los huesos del cráneo, en la mandíbula, en la clavícula, ¿sí? Que también lo podemos encontrar en los alvéolos dentarios, dijimos en la clase anterior. En cambio la osificación indirecta o endocondral, es la que va a producir la formación de huesos del resto de los huesos del organismo, ¿sí? Todos los otros huesos se van a osificar o sufrir su osteogénesis a través de osificación indirecta o endocondral. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama indirecta o endocondral? Es indirecta porque no se forma directamente de las células indiferenciadas, sino que primero necesita siempre un molde de cartílago. Por eso se llama endo, adentro, condrales quiere decir cartílago en histología. Entonces esta es una osificación que se produce dentro del cartílago, o usando como molde cartílago, ¿sí? Osificación indirecta o endocondral. En esta se produce la mayoría de los huesos largos y el resto de los huesos del organismo. Esta osificación necesita un molde previo de cartílago, como les estaba diciendo, para poder formar el hueso finalmente, ¿sí? Primero se produce el cartílago hialino, que toma la forma del futuro hueso, y después se va a producir la osificación. Pero siempre primero hay un molde de cartílago, ¿sí? En el feto se forman los moldes cartilaginosos de los huesos, constituyendo un esqueleto de cartílago, ¿sí? En la vida intrauterina, o sea, en el feto, vamos a encontrar todos los huesitos, con excepción de los del cráneo, que se producen por otro sistema,
todos son cartílagos al principio, ¿sí? Todos son moldes de cartílago, y después se van a ir osificando. En esta osificación aparecen centros de osificación en las diáfisis, denominados primarios, y en las epífisis, denominados secundarios de los huesos largos. Si ustedes, como ustedes están teniendo anatomía paralelas a esta materia, ustedes saben que los huesos largos tienen dos epífisis, perdón, tienen el hueso largo tiene las dos extremidades y la zona del centro, ¿sí? Tenemos dos epífisis y una diáfisis. Las dos epífisis son los extremos y la diáfisis es la zona del medio del hueso largo, ¿sí? Y se van a osificar de distintas maneras. Las diáfisis lo hacen empiezan antes y son los centros de osificaciones primarios, y luego se osifica la parte de las epífisis como centros de osificaciones secundarios. ¿Se entendió ahí? ¿O les hice mucho lío en esa última parte? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Bueno. Sí, es como complicadito, pero por eso trato de que vayan entendiendo. La osificación indirecta de la diáfisis se produce por varias etapas. Una en la que el cartílago se calcifica, y al hacerlo mueren las células y comienza a destruirse el cartílago. Luego desde el periósteo, se forma el periósteo. ¿Cómo se forma el periósteo? ¿Se acuerdan el pericondrio, que era lo que envolvía el cartílago? Eso se empieza a invadir por vasos sanguíneos. Recordemos que el cartílago era vascular, pero el tejido óseo no, el tejido óseo es muy vascularizado. Entonces este pericondrio, que era el tejido conectivo que envolvía el cartílago, empieza a ser invadido por capilares sanguíneos y comienza a producir osteoblastos, ¿sí? Las células precursoras del hueso. Entonces, el pericondrio es invadido por vasos sanguíneos y se convierte en periósteo. Y este periósteo empieza a producir osteoblastos, ¿sí? Luego se empiezan a formar los centros de osificación primaria, las células osteógenas. ¿Se acuerdan que el pericondrio y el periósteo tenían dos capitas, una más externa, que era tejido conectivo fibroso, y una más interna, que tenía células osteógenas, en el caso del periósteo, y en el caso del cartílago era condrógenas? Entonces esas células y los capilares del periósteo crecen hacia el medio de la diáfisis, y comienza a destruir el cartílago y constituir el centro de osificación primario de la diáfisis, que aparece alrededor del tercer mes de vida intrauterina, ¿sí? Recordemos entonces que primero van a aparecer el centro de osificación primario y se hace en la parte del medio del hueso largo, ¿sí? En la diáfisis, que lo vamos a ir haciendo a través del cartílago que se va a ir osificando, pero acá cobra un papel muy, muy, muy importante el pericondrio y el periósteo. Primariamente es el pericondrio, que después se empieza a convertir en periósteo, porque lo invaden los vasos sanguíneos, y en lugar de tener células condrógenas, empieza a convertirse en células osteoblásticas, osteógenas, y se convierte el pericondrio en periósteo. Y desde el periósteo empiezan a producirse células de hueso, osteoblasto, y empieza a invadir hacia adentro. Recordemos que el periósteo está en la parte periférica, la que envuelve el hueso. Desde acá, desde el periósteo, invade hacia adentro y forma el centro de osificación primario de la diáfisis. Y esto se va a dar a partir más o menos del tercer mes de vida intrauterina. Luego se forma, las células y el tejido conectivo del periósteo forman alrededor de la diáfisis un collar perióstico, desde el cual va a seguir produciendo células y seguir osificando. Después tenemos la formación de la médula, que la formación de la médula ósea, el canal medular,
se va a dar por reabsorción o resorción a través de los osteoclastos, ¿sí? Esta formación, el punto 5 está relacionado con el 8, donde para poder, desde el periósteo, que era lo periférico, se invadía y se empezaba a osificar el centro de la diáfisis. Pero no nos olvidemos que en el medio de los huesos largos teníamos un canal medular, y entonces empiezan a trabajar los osteoclastos, y por medio de la reabsorción de los osteoclastos empiezan a formar el canal medular. ¿Sí? A ver acá. Otra cosa importante es... Profe, Sí. junto con la formación de la médula ósea, ahí en eso, digamos, el 5 y el 8. Sí, en ¿O realidad cómo la sería? formación de la médula ósea, ¿qué es? Es que empiezan a reproducirse las células hematopoyéticas, porque acuérdate que la médula ósea contenía las células hematopoyéticas, tenía células hematopoyéticas y adiposo, era médula roja y médula amarilla. Sí. En el punto 5 comienzan a formarse las células hematopoyéticas, pero ya llegando al final, en el punto 8, se produce el canal medular. Entonces empieza a darle lugar para que se ubique la médula ósea. El osteoclasto lo que hace en realidad, es muy buena la pregunta, es formar el canal para que la médula ósea, que son las células de la sangre hematopoyéticas que se están formando, se ubiquen ahí. Se relacionan. Bueno, gracias. Sí, pero es muy bueno porque se aclara un poquito. Después tenemos la formación de las trabéculas óseas, donde los osteoblastos se asocian a las trabéculas de cartílago. Ahí hay una parte donde tenemos mezcla de trabéculas de cartílago con trabéculas de hueso. Estos cartílagos se calcifican y forman una sustancia osteoide que constituye las trabéculas óseas mixtas. ¿Sí? Hay una parte en la que el cartílago hace como una malla o como una red y se empiezan a calcificar las células cartilaginosas, le hace como un sostén para que empiecen a fabricarse trabéculas óseas. Y en esa parte hay trabéculas mixtas, porque hay restos de trabéculas de cartílagos que se entremezclan con las nuevas trabéculas de hueso. Y esto comienza en el feto y continúa hasta los 15 años de vida aproximadamente. ¿Dónde queda este tipo de tejido así con trabéculas óseas mixtas? En los cartílagos de crecimiento, ¿sí? Porque después el hueso tiene que crecer en largo y queda en las epífisis, en el cartílago de crecimiento, que es la metáfisis, ya vamos a ver, o el cartílago epifisiario. Ahí queda este tipo de tejido de trabéculas mixtas, por lo cual es el lugar donde va a seguir creciendo en largo el hueso, más o menos entre los 15 y los 18 años, depende, en los 15 en las mujeres y hasta los 18 en los varones, pueden crecer los huesos largos, en largo, ¿sí? Y bueno, el punto 8, como ya me había adelantado, es donde se empieza a formar el canal medular. En el 5 formamos, como dijo su compañero, me preguntó, y estuvo bueno que lo podamos aclarar, en el punto 5 empiezan a formarse las células hematopoyéticas de la médula. Y en el punto 8, gracias a los osteoclastos, que se acuerdan que la función era fagocitar hueso, empieza a cavar, a comer huesito en el medio y forma el canal medular para que se alojen estas células. Bueno, habíamos hablado de la osificación de la diáfisis. En cuanto a la osificación indirecta en las epífisis, aparecen los centros de osificación secundarios. Se llaman secundarios porque aparecen después. Primero empieza el de la diáfisis, que se lo llama primario, y el de las epífisis se los llama secundario porque aparece después. Y aparece cerca de la época perinatal, quiere decir poquito tiempo antes de que nace el bebé. O antes de que nace el bebé o inmediatamente después de que nace, ¿sí? Perinatal es posparto. Por lo tanto, la única parte del hueso largo que tiene cartílago después de la osificación del centro secundario es la placa epifisiario cartílago crecimiento, ¿sí? ¿Qué queremos decir acá? Lo aclaro.
que a nivel de la epífisis comienza el centro de osificación secundario, que va a empezar en la época perinatal, cerca del nacimiento, ¿sí? Después del nacimiento, y que después del nacimiento empieza a osificar toda esa zona, y lo único que va a quedar después como cartílago de crecimiento es la placa epifisiaria o el cartílago de crecimiento o metáfisis también se llama, ¿sí? Una vez después de nacido el bebé empieza a osificarse entonces las epífisis que nos faltaban, y lo único que va a quedar después para que pueda crecer el hueso largo son unas pequeñas placas, que ya vamos a ver dónde que se ubican entre la epífisis y la diáfisis, que van a ser las placas epifisiarias o cartílago de crecimiento o metáfisis. ¿Se entiende ahí? Después de que nace el Profe, bebé. ¿y Sí, esas son las que están hasta los 15? sí, es la que nos permite crecer el hueso largo. El niño nace solamente con el centro de osificación primario, que es la parte del medio de la diáfisis, y después que nace empieza a osificar digamos, los extremos del hueso, por osificación secundaria, que son las epífisis. Inmediatamente lo único que queda después, sin osificar, o sea, lo único que queda de cartílago después de nacimiento son los cartílagos epifisiarios o cartílago de crecimiento, que es el que va a permitir el crecimiento del hueso en largo, ¿sí? Hasta los 15 y 18 años. Y De todo después se debe ser, osifica. sí. Muchas gracias. No te escuché, disculpa. Que si después el cartílago de crecimiento se osifica después Sí, de después eso. se osifica. Después que termina, no hay una edad exacta, hemos visto niños que a los 12 años tienen cerrado el cartílago de crecimiento, que ya no crecen más, y chicos que llegan a crecer hasta después de los 20 años, todo depende un poquito de cada genética, ¿no? O de cada, digamos, edad ósea, pero una vez que se osificó, ya queda el hueso largo, totalmente osificado y desaparece el cartílago de crecimiento. ¿Sí? Ya no hay forma de que ese hueso pueda crecer en largo. Sí, después de cierta edad todavía crecen los huesos en ancho. Por ejemplo, en los varones, los huesos del rostro, de la cara, crecen hasta los 25 años en ancho, pero no en largo. Los huesos largos llegan a un punto donde no, se termina el cartílago de crecimiento, o sea, se osifica la placa de cartílago de crecimiento y ya no crece más. Y eso se puede ver en una radiografía. ¿Sí? Con una radiografía simple uno puede ver si tiene cartílago de crecimiento o no. Para poderle decir, por ejemplo, a una mamá, si te pregunta, si su hijo va a seguir creciendo en estatura, por ejemplo. Con una plaquita se puede ver si hay cartílago de crecimiento o no. ¿Y por qué sigue creciendo en ancho? Porque así es la biología, sobre todo lo que es en el hombre. La cabeza y el rostro, las facciones, se crece, por ejemplo, hasta los 25 años, es así biológicamente. En la mujer también, pero es menos. Crece en ancho, yo les voy a decir cómo crece el hueso en ancho. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se produce que siga creciendo en ancho? Así estamos programados genéticamente, ¿sí? Porque así como tenemos la programación que hasta cierta edad va a crecer el hueso y luego se va a osificar, porque si no seguiríamos creciendo indefinidamente, biológicamente y genéticamente estamos programados para llegar a tener una estructura ósea final, de acuerdo a, sobre todo a la genética, a cómo son los padres y todo lo demás, ¿sí? Pero ya es como que tenemos una codificación de cómo vamos a llegar a ser de adulto desde que nacemos. Ya está codificado así. Por eso sigue creciendo los huesos en ancho. Salvo patologías. Hay patologías que sí que afectan y hacen que crezca el hueso en ancho en forma anormal. Y hay otras patologías que hacen que crezcan los huesos largos en forma anormal. Y son patologías, ¿sí? Yo te hablo de lo que es fisiológicamente normal.
Este tipo de crecimiento, esto como estamos hablando ahora, es crecimiento, lo que va a dar crecimiento en largo. Ya les voy a decir cómo se va a crecer en ancho. Pero en ancho tiene que ver también con el crecimiento intramembranoso, porque recuerden que lo que tenemos, los huesos del cráneo, son huesos no laminillares, y por lo tanto se produce nuevo tejido óseo, osteogénesis, a través de la osificación intramembranosa. A ver, me fui aquí, no sé si terminé con esto. El hueso ya formado crece largo y en ancho, como habíamos dicho. El crecimiento largo se va a producir solamente por el cartílago de crecimiento, que también le pongo acá, que se llama metafisiario, por si lo leen. Entonces, cartílago epifisiario de crecimiento, cartílago de crecimiento o metáfisis, metafisiario, también lo pueden encontrar con ese nombre. Y avanza desde la parte distal del hueso a la parte próxima. Así se produce el proceso de osificación desde el cartílago, o sea, el proceso de osificación endocondral, a partir de cartílago, ¿sí? La primera parte, ya vamos a ver una imagen para que se den cuenta. En la primera parte vamos a encontrar un cartílago de reserva, que no es otra cosa que el cartílago hialino, igual que cualquier otro cartílago hialino, sin ninguna particularidad, ¿sí? Después vamos a entrar en una zona de proliferación. Ese cartílago hialino que tiene como célula los condrocitos, estos empiezan a dividirse por mitosis y aumentan en número rápidamente, ¿sí? Y se ubican en hileritas. Después empieza una zona de hipertrofia. Hipertrofia es aumentar el tamaño. Acá proliferación, aumentar en número. Hipertrofia aumenta en tamaño. Estos condrocitos aumentan su tamaño por acúmulo de glucógeno dentro del citoplasma, y también quedan formados como columnas e hileritas, pero de mucho mayor tamaño que los anteriores. Después comienza a calcificarse, recordemos que el cartílago no estaba calcificado, ahora comienza a calcificarse, y cuando las células cartilaginosas se calcifican, se degeneran y se mueren, se destruyen, ¿sí? Y luego comienza la zona de reabsorción. El cartílago, que ya estaba casi semidestruido, como les explicaba hoy, forma una malla sobre la cual empieza a formarse tejido óseo nuevo, ¿sí? Por eso es que te dice que sobre un molde de cartílago se comienza tejido óseo nuevo, por eso se llama osificación endocondral, como si fuera dentro del cartílago. Y hace crecer el hueso en largo, ¿sí? Se reabsorbe el hueso en el canal medular por medio de los osteoclastos, como habíamos visto, y así empieza a crecer el hueso. Y acá tenemos imágenes donde podemos explicar esto. Acá tenemos un hueso largo, esta es la diáfisis, estas son las epífisis, y acá vamos a tener el cartílago de crecimiento en los extremos, ¿sí? Acá, ¿ven? Cartílago de crecimiento entre la epífisis y la diáfisis. Y empieza, como les decíamos, una zona donde hay un cartílago común, sin ninguna característica especial, es un cartílago hialino. Después empieza la zona de hiperplasia o proliferación, donde aumenta la cantidad, se dividen por mitosis y son más. Después empiezan a crecer, se ponen de mayor tamaño por aumento del glucógeno. Luego empiezan a calcificarse, miren, pierden los núcleos, empiezan a destruirse y forman una malla en donde comienza a formarse nuevo hueso. Esto es cartílago y esto ya es hueso. Acá, este es un esquema, pero acá vemos una imagen histológica vista con microscopio óptico, con hematoxilina y eosina. Es al revés, va desde acá hacia allá. Acá tenemos ya las últimas dos etapas de cartílago, la proliferación, la hipertrofia, y acá ya tenemos la calcificación y muerte del cartílago, y comienza acá el tejido óseo nuevo. Acá igual,
¿sí? Acá el cartílago hialino común, aumenta la cantidad de condrocitos, se hacen más grandes, se hipertrofian por acúmulo de glucógeno, y acá empieza a morir el cartílago porque se calcifica, es invadido por calcio y por vasos sanguíneos, y acá comienza el tejido óseo nuevo. ¿Sí? Y en ancho, por cómo crece a partir del pericondrio, a partir de acá afuera, del periósteo, perdón, ya tanto me... Teníamos pericondrio, que es que envuelve el cartílago, pero acá a partir del periósteo se fabrican células nuevas y crece en ancho. ¿Sí? En largo, a partir de cartílago. Y en ancho, a partir del periósteo, que es lo que lo envuelve desde afuera. Bueno, acá estaba entonces. El crecimiento en ancho ocurre por osificación perióstica, ¿sí? Todo lo que vimos ahora, que es a partir del cartílago, es el crecimiento en largo del hueso. Y ahora tenemos, el periósteo tiene un papel muy, muy importante, que además del crecimiento en ancho, es el que ayuda a reparar las fracturas que ya vamos a ver, ¿sí? Porque es el que produce nuevo tejido óseo, y vamos a ver cómo ayuda en la reparación de las fracturas. Entonces el crecimiento en ancho va a estar producido por el periósteo. Esto se llama por aposición. La capa interna del periósteo, recordemos que tenía dos capas, una que era fibrosa y una que era osteógena. La capa interna, que es osteógena, sus células empiezan a transformarse en osteoblastos y producen así la sustancia osteoide. Debe añadir vasos sanguíneos, empieza a vascularizarse, para que las capas más profundas no queden sin irrigación, con lo que se forman los sistemas de Haber que vimos hoy, que era la unidad que vimos en la clase anterior, que era la unidad funcional y estructural e histológica del hueso, el sistema de Haber. Al mismo tiempo que se forman huesos nuevos, se reabsorbe a la misma velocidad y aumentando el ancho del canal medular para que el hueso no aumente de grosor excesivamente. O sea, a medida que se forma hueso nuevo, tenemos que los osteoclastos, que son los que reabsorben, tienen que ir sacando y armando el canal medular, porque si no, imagínense, tendríamos huesos súper pesados y tendrían un grosor excesivo si no se reabsorbieran. Se fabrica continuamente, pero también se reabsorbe continuamente. ¿Cómo sería el MEC? Entonces vimos cómo crece el hueso en largo, cómo crece el hueso en ancho, y ahora tenemos que hablar un poquito de cómo se reparan las fracturas. Para que esto se inicie, tenemos que recordar que, bueno, la fractura es una lesión en donde se ejerce presión, y generalmente suele ser traumático, en donde el hueso sangra, porque el hueso era muy irrigado. Vimos que los sistemas de Haber tenían conducto de Haber, en el conducto de Haber había vasos y nervios, además teníamos los conductos de Bolman, que también llevaban los vasos sanguíneos desde un conducto de Haber a otro. Entonces, cuando hay una fractura, hay una ruptura de todo esto, y el hueso sangra y produce un coágulo sanguíneo, ¿sí? Y restos celulares de la matriz tienen que ser, todo esto tiene que ser luego reabsorbido para poder formar hueso, ¿sí? Primero se forma un coágulo con restos celulares, que tiene que ser de alguna manera reabsorbido para volver a formar hueso. El periósteo y el endósteo próximo al área fracturada responden con una activa proliferación, ¿sí? De sus fibroblastos. Fibroblastos, ¿se acuerdan qué era? Era la célula del tejido conectivo, la que producía cualquier tipo, la que podía convertirse en cualquier tipo de célula del tejido conectivo, ¿sí? Entonces empieza a producir fibroblastos, constituyendo un collar alrededor de la fractura, penetrando entre las extremidades óseas rotas. Acá hay una cosa importante, ya les voy a mostrar un gráfico que me es más útil. Todo esto se puede dar, chicos, si los dos extremos del hueso roto se tocan,
se contactan. Vieron que para solucionar o para tratar una fractura se suele intentar que los dos huesos se toquen. Si tenemos una fractura muy desplazada, bueno, ya sea por medios quirúrgicos o por tracción, pero hay que llevarlo de tal manera a que los dos extremos del hueso se contacten. Porque si los dos extremos del hueso no se contactan, nunca puede producirse todo este sistema de reparación, ¿sí? Porque en realidad tiene que ser desde el periósteo, tiene que envolver los dos extremos del hueso. Si no lo podemos hacer que se contacten, nunca se va a osificar, ¿no? Entonces desde el periósteo y el endosteo van a penetrar las células, van a formar un collar alrededor de la fractura, alrededor de los dos extremos, o de los extremos de los huesitos rotos, y paulatinamente se va a empezar a formar un callo, lo que se llama callo óseo primario, que después se va a reabsorber y va a ser sustituido por tejido óseo laminillar, que es el tejido secundario de maduro, ¿sí? Hasta que la estructura del hueso quede como estaba antes, que totalmente reconstituido. Acá podemos explicar un poquito mejor. Entonces lo que yo les estoy diciendo es que la reparación de la fractura se basa básicamente en el endosteo, que tiene menos protagonismo, que es la membrana que lo recubre por dentro, el hueso, el que recubre el canal medular, pero el que cobra mucha importancia acá es el periósteo. ¿Ven? El periósteo es el que nos va a ayudar, el que va a formar el collar perióstico, el callo óseo y el que va a ayudar a solucionar esta fractura, ¿sí? ¿Cómo se produce? Primeros días, se rompe el hueso está muy irrigado, sangra y produce un coágulo, ¿sí? Una vez que coagula, ese coágulo tiene que ser reabsorbido. Entonces acá los primeros días, miren, desde el día 0 al 3, lo que tenemos más que nada son células sanguíneas, ¿sí? Lo que podemos encontrar ahí son células de la sangre. Hay un coágulo, sangra el hueso y forma un coágulo sanguíneo. Pero mientras contacten los extremos, el periósteo se prolifera y le forma un collar y lo mantiene unido. ¿Ven cómo el periósteo continúa acá? Pero para esto, como les digo, es muy importante que los extremos del hueso contacten, porque si tengo una fractura desplazada, de los extremos del huesito no toman contacto, nunca puede producirse la osificación. Profe, ¿nos ponen yeso para que siempre estén en contacto los Claro, huesos? sí, porque el yeso es para que no se mueva, y como está lastimado ahí, si nosotros le asentamos peso o lo movemos, se puede desplazar. Justamente le ponen yeso para inmovilizar y que no se vaya a desplazar el hueso y que esté permanentemente en contacto para que todo este proceso se pueda producir, ¿sí? A veces cuando son fracturas complicadas o con minutas, o sea, con varios fragmentos, les ponen tutores, placas metálicas, todo esto tiene el mismo fin, el fin de que el hueso contacte y pueda formar el callo óseo y se ponga en práctica la osificación. O sea, todos los tratamientos, sean quirúrgicos, a veces son de tracción también algunos, todos los tratamientos traumatológicos tienen como fin último que los dos extremos del hueso tomen contacto para que se pueda formar nuevo hueso. Más o menos acá entre el día 3 y 5, continuamos con el hematoma, pero comienza a reabsorberse, ¿sí? Entre el día 5 y 10, ustedes habrán escuchado que en el día 7 se forma el callo óseo generalmente. En los niños por ahí antes, pero generalmente en un adulto, aproximadamente entre el 5 y el 10, que generalmente es el día 7, se empieza a formar el callo óseo. Acá vemos, ¿sí? Como del periósteo empiezan a haber nuevos vasos sanguíneos, hay que irrigar todo esto para que se pueda producir nuevo hueso.
Todo esto son los vasitos sanguíneos que empiezan a invadir la zona. Ven que ya no tenemos el hematoma, ya acá no hay células de la sangre, que encontramos osteoblastos y condrocitos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que necesitamos un poquito de cartílago para que nos sirva de molde para formar nuevo hueso. ¿Sí? Primero es un callito inestable con cartílago, hay algunos osteoblastos, pero predominan las células de cartílago. ¿Sí? Y después con los días, entre el día 10 y 16, generalmente nosotros decimos así como el día 15, el callito está formado, es un callo más sólido, está bien vascularizado, y ya se empieza la osificación, hay más osteoblastos, los condrocitos ya están hipertróficos, quiere decir que ya se están calcificando, están muriendo y formando hueso, y empiezan a actuar estos otros, que son los osteoclastos, porque estamos cerrando todo y necesitamos acá el canal medular, ¿se acuerdan? Esto en amarillo es el canal medular. Entonces primero formamos todo el huesito acá, hueso nuevo, y empiezan a trabajar también los osteoclastos, para darle forma. El osteoclasto no solamente me va a servir para mantener el canal medular, sino que para mantener la forma que tenía el hueso normalmente, ¿sí? Porque esto se ve muy prolijito, pero a veces el callito óseo no es tan prolijito, entonces tenemos que remodelar el hueso, ¿sí? Entonces los osteoclastos comienzan a comer hueso para darle la forma que tenía el hueso normalmente. Acá también entre el día 16 y 21 ya tenemos más consolidado, y empiezan a aparecer estas otras células, que son las células de la médula ósea, ¿sí? Las células hematopoyéticas. Estas en amarillo y las rojas. Lo mismo tenemos osteoblastos, queda alguno que otro condrocito, tenemos los osteoclastos, pero empieza a formarse de nuevo la médula ósea. Hasta que teóricamente, si todo sale perfecto, miren acá el periósteo volvió a la normalidad y quedó totalmente reparada entre el día 21 y 35. Normalmente, un yeso, ustedes habrán escuchado, se dice 45 días, ¿sí? Porque si bien es cierto que acá ya está totalmente reparado, más o menos en el día 35, es una zona que todavía tiene una cierta debilidad, y para mayor seguridad, para que otro traumatismo o una mala fuerza no lo vuelva a abrir, se conserva el yeso generalmente, o se inmoviliza hasta el día 45. Todo esto si todo sale bien. Cada persona tiene un tiempo distinto para osificar. Hay fracturas que llevan más tiempo, porque a lo mejor la persona tiene déficit de calcio, o algún otro déficit, y por ahí lleva más tiempo. Cuanto más joven es la persona es más rápido, en los niños mucho más rápido todavía, pero generalmente se estipula un tratamiento de inmovilización de 45 días. Después empieza todo lo que sería rehabilitación, pero la inmovilización tiene que ser aproximadamente en 45 días, porque acá, como vemos, lleva aproximadamente 35 días la reparación, pero miren, queda una zona frágil, ¿sí? Una zona que recién se reconstituyó nuevo hueso, entonces para mayor seguridad hay que darle más tiempo de inmovilización y de protección. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Veo que ya se están desconectando, se puso pesada la clase. Sí, la verdad que es complicado, pero bueno, es muy importante que entiendan ustedes esta parte, la reparación ósea, lo importante que es todas las células, por el tipo de lesiones que puede producirse, ¿sí? Bueno, pequeño. Profe, Sí, la clase va a ser subida sí, para un repaso, digo, por ahí. sí, no Ah, se bien, preocupe. buenísimo. Gracias. Subimos la clase, el PDF ya debe estar, ¿no? Porque siempre lo trato de subir antes, pero bueno, Sí, profe, sí. ya está. Ya está, profe. Está como todas las clases, las vamos a manejar, vamos a subir la grabación de esta clase, está el PDF, están los capítulos del libro, si quieren extender un poquito de información,
Tenemos del ROS, tenemos del apunte de la cátedra, todo eso está en la plataforma, así que no se hagan problemas. Y aún así, cualquier duda que tengan, hemos habilitado el grupo también. Si hay alguna duda, la ponen en el grupo porque pueden tener todos la misma duda. Bueno, chicos, los dejo. La clase que viene es el viernes, como siempre. Me parece que empezamos con tejido muscular. Sí, creo que según el cronograma empezamos con músculo, que también nos lleva a veces 2 a 3 clases de músculo. Esta segunda parte, profe, también vemos todos los tejidos. En esta segunda parte nos quedan algunos tejidos, solamente músculo y nervioso, y ya empezamos con los sistemas y órganos que les va a resultar mucho más llevadero. Bueno, profe, gracias. Listo, nos quedan dos tejidos, que es el muscular y el nervioso, y de ahí empezamos con sistemas. Bueno, chicos, los dejo, no se olviden que los miércoles se activa el cuestionario, miércoles a las 8 de la mañana hasta las 20 horas pueden hacer los cuestionarios y las actividades. Saludos, que tengan buen fin de... Aprovechen el fin de largo para Profe, descansar. igualmente. Profe, Chao, profe. Chao, profe.